Bienvenidos a otro episodio más de Especialmente Podcast. Hoy vamos a hablarte a ti, mujer que nos estás viendo, porque tocaremos un tema bastante importante e interesante dentro del desarrollo de nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando de la menopausia, pero queremos darle un enfoque distinto. Queremos que tú dejes de ver la menopausia como ese punto final de tu vida útil, porque no lo es. Forma parte de nuestra vida, es un ciclo totalmente normal, pero que realmente vamos a empezar a verlo justamente como ese despertar, como esa nueva oportunidad de ver la vida o de terminar nuestra vida de una manera más positiva, más bonita. Y vamos justamente a desmistificar pues parte de lo que engloba la menopausia o la perimenopausia. Hoy tenemos una invitada de lujo que nos aborda desde la parte clínica, pero también desde el calor humano, como justamente somos y vivimos en Policlínica de Especialidades. ¿Cómo quieres tú abordar el resto de tu vida luego de la menopausia? ¿Lo quieres ver de una forma de vista más alegre, más bonita, más dinámica? Hay muchas cosas que no terminan con ella y nuestra doctora Ivonne Ortiz nos va a hablar al respecto. Así que nuevamente te doy la bienvenida a Especialmente Podcast y como siempre queremos darle las gracias a Policlínica de Especialidades que nos permite estos encuentros para ti, para brindarte la información de lujo, concisa y además verídica con estos temas y siempre con un toque de calor humano. Bienvenidos. Doctora Ivonne, bienvenida a otro episodio de Especialmente Podcast, un podcast hecho con mucho cariño de parte de Policlínica de Especialidades para brindarle a todo aquel o aquella que nos ve esa información verídica, pero más allá, esa información cercana, que es lo que necesitamos a veces cuando hablamos de temas médicos, ¿sabes? Quitar esa barrera entre lo científico o lo que debe ser a lo que realmente es y cómo lo queremos tratar, y es esa parte amiga. Y para eso Policlínica de Especialidades, de allí su eslogan, ¿no? Ciencia médica, pero con ese calor humano que necesitamos. Para quienes no la conocen, ella es la doctora Ivonne Ortiz, ginecobstetra, y hoy vamos a estar hablando de un tema importante y que nos causa, digamos, un poco de preocupación a nosotras las mujeres, como lo es la menopausia, porque a veces sentimos que la menopausia es el fin de nosotras o sentirnos mujeres. Empezamos a ver ya que como que la vida se nos va apagando de cierta forma, porque ciertamente empiezan una serie de cambios hormonales en nuestro cuerpo que nos producen ciertas cosas, pero que definitivamente hay que verlo quizás desde otras perspectivas. Así que bueno, bienvenida doctora, un placer tenerla acá. ¿Cómo está? Hola, gracias por la oportunidad que podamos compartir un tema tan importante para todos. Y bueno, en realidad la menopausia es un tema que se ha mitificado mucho y lo hemos heredado de nuestras abuelas, bisabuelas, tías, etcétera. Y ha sido visto como una catástrofe en la vida de la mujer, hasta el punto de considerarse el fin de la mujer. Y sí, es el fin, pero es el fin de la vida reproductiva. Exacto. Solo el fin de la vida reproductiva. Y el comienzo de una vida distinta, pues, a la parte reproductiva simplemente. El ovario de la mujer es un órgano que tiene dos funciones. Una es la función reproductiva y la otra es una función endocrina, o sea, secreción de hormonas que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo femenino. De manera que la mujer, cuando llegamos aproximadamente a los 45, 55 años, pues vemos ese cese de la menstruación, como aquella marca de que tenemos una función reproductiva activa. Siendo este el promedio, pues vamos a tener como lo que llamamos en estadística desviaciones estándar o variables. Hay mujeres que van a ver este fenómeno del cese de la menstruación un poco antes de los 40 años y a estas mujeres le vamos a catalogar como una menopausia precoz, temprana o una falla ovárica temprana. Existen mujeres que van a ver ese cese de la menstruación poco más allá de los 55 años. A estas mujeres las estaremos catalogando como una menopausia tardía. En fin, cada una va a tener su propia experiencia, pero en general es un ciclo
normal de la mujer. De la vida, exactamente. Y muy a pesar de lo que podamos haber recogido a lo largo de nuestra vida y nuestras generaciones, hoy en día la mujer tiene una expectativa de vida superior a la de nuestros ancestros. De manera que el promedio de vida de una mujer hoy en día son 85 años. Y la menopausia estamos hablando de que va a aparecer entre los 45 y 55 años. O sea, vamos a vivir un tercio de nuestra vida sin menstruación. Y con ciertos cambios que la finalidad de este encuentro es aprender a manejarlos, a optimizar esa etapa de nuestra vida. Y seguir siendo felices, seguir siendo empoderadas, realizadas, en fin. Doctora, aquí me gustaría hacer un inciso, porque quizás haya personas que a lo mejor tienen como un desconocimiento en cuanto a la menopausia. Ellos pueden considerar o tener esa parte errónea de pensar que, mira, dejé de ver la menstruación 3, 4 meses cuando mi periodo menstrual era regular, era todos los meses. ¿Será que entonces estoy entrando ya a la menopausia? Me gustaría que aclarara esa partecita allí de cuándo podemos catalogar realmente que llegamos a la menopausia. Excelente pregunta, porque el término menopausia es un término que, según la Organización Mundial de la Salud, es el cese definitivo de la menstruación. Y lo vamos a ver de una manera retrospectiva. Un año, al cumplirse el año de yo no haber visto más menstruaciones, es que puedo decirme, mira, mi menopausia fue el 4, el 5 de octubre del año tal, ¿ok? Es erróneo decirle a una mujer, tú lo que estás es menopáusica, porque la menopausia es una fecha. El proceso se llama climaterio o perimenopausia, que es aquello que está caracterizado antes de ese cese de las menstruaciones, pues la mujer va a tener como síntomas, manifestaciones. Siendo el estrógeno y las hormonas ováricas en general tan importantes para tantas funciones corporales, estos síntomas van a ser muy diversos. ¿Cuáles son? ¿Varían según el tipo de mujer o el paciente en sí? Exacto. Pueden variar desde calorones o sofocos, sensación de que no me adapto a la temperatura ambiental rápidamente, pasan muy rápido, son flash. Puede haber irregularidad menstrual antes de la menopausia. Antes del cese podemos estar teniendo ciclos menstruales de, digamos, más cortos, 21 días, 35 días, no me vino este mes, después me vino 2 veces seguidas. Por eso es muy importante no solo la conversación entre mujeres, sino la conversación con tu médico. Síntomas como insomnio, trastornos del humor, del estado de ánimo, bien sea antes de que se vaya la menstruación, que es cuando es más florido. Una vez que los sangrados cesan, la clínica no es que desaparece, o sea, estos síntomas se hacen más suaves. La paciente se va como adaptando. Pero en esta etapa previa, que se llama perimenopausia o climaterio, es cuando vamos a tener todas estas manifestaciones. A veces simplemente ahora me duelen como los huesos, me dan como calambres en las piernas cuando me viene la menstruación, o me da dolor de cabeza, síndrome premenstrual, cefalea, o dolor de cabeza, náuseas, en fin. Somnolencia también puede ser parte de eso. Sabe que la escucho hablar y dentro de esa alocución yo digo, ese es uno de los temores que sentimos como mujeres y es cuando allí lo asociamos al fin, se me acabó la vida, porque decimos, Dios mío, vienen esos cambios hormonales que me van a producir alteraciones a nivel emocional, porque nosotras las mujeres de por sí somos muy emocionales, anímicas, y que de por sí ya nuestro ánimo depende del ciclo menstrual también, y eso pues por las hormonas. Entonces,
Yo digo, ¿qué alternativas nos puedes brindar entonces para no ver justamente la menopausia como eso? Dios mío, ya van a empezar esos calorones donde me voy a poner a lo mejor amargada, donde no quiero ver a mi pareja ni a mis hijos. O sea, ¿cuáles serían esas alternativas de la parte científica para después irnos quizás a la parte ya más espiritual del ser? Ok. Por ejemplo. Ante todo, es importante que nuestras mujeres que están en una edad de 35 años o más estén informadas de todos estos síntomas para que ellas puedan acudir a nosotros. Cada caso es individual y lo digo porque el diagnóstico de menopausia tiene que ser hecho por el médico, no ni por tu hermana, tu comadre, tu compinche, no. Tienes que asistir a una consulta médica. Muchas de estas fallas de menstruación no son menopausia, sino que son trastornos tiroideos, trastornos por el peso, trastornos de ansiedad, en fin. Hay que individualizar a cada paciente, cada caso. El mejor tratamiento para ti es el que fue hecho para ti después de evaluarte y conocer todos tus detalles. Entonces, eso es una de las cosas. Lo otro es que, bueno, una vez que la mujer deja de tener menstruaciones, en aquellos casos que ya está comprobado por el médico, la vida no acaba. Existen terapias médicas para mejorar. Hormonales, no hormonales, eso va a depender de cada paciente. El colocarle yo una terapia hormonal, empezando por esa primera línea, que sería la restitución de lo que se está perdiendo. Que sería la progesterona, ¿no? La progesterona en algunos casos, el estrógeno en otros casos, la testosterona en otros casos, porque cada una de ellas tiene una función. En aquella mujer que tiene trastornos de la libido, una mujer que tiene fallas en la testosterona, pero yo debo determinarla por laboratorio primero y conocer cuál es el requerimiento que tiene la paciente. Aquellas pacientes que tienen sequedad vaginal, sequedad en la piel, obviamente tienen una deficiencia estrogénica. Aquellas mujeres que aún no se les ha ido la menstruación, inclusive pueden tener fallas en la progesterona. La progesterona es la primera hormona que va a fallar en una mujer después de los 35 años. ¿Por qué? Porque la única estructura que produce progesterona es el folículo ovulatorio. Y cuando a medida que nosotros vamos gastando esos fosforitos que trajimos, que son los ovocitos, en cada ovulación de toda nuestra vida, obviamente muchos de ellos ya, los más malos, quedan de último, no se rompen el día 14, no hay ovulación, y si no hay ovulación, ¿quién va a producir la progesterona? Nadie, no hay órgano. Entonces vamos a tener ciclos cortos, bajones del ánimo, dolores de cabeza, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque cada una de estas hormonas tienen efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro. Y la progesterona es una hormona que te seda, que te calma. Y al no tenerla, tú andas como eléctrica cuando ya te va a venir la menstruación. Entonces, todas estas hormonas se pueden controlar en una consulta ginecológica bien llevada, individualizada. Y pacientes que no tienen criterio para colocarle terapia hormonal, para ellas tenemos otro tipo de terapia. Hormonas naturales de muchas menos dosis, suplementos. También quisiera decir pues que todas estas hormonas que se depletan van a incidir en el cerebro de la mujer. Y si te soy sincera, hoy en día creo que con esta larga vida que tenemos nosotros después de la menopausia, uno de los órganos que más tenemos que cuidar cuando ya no hay estrógeno es nuestro cerebro, por supuesto. Es nuestro cerebro. Entonces, ese declive en la capacidad cognitiva está debido a disminución de los neurotransmisores, que son sustancias mediadoras a nivel del cerebro, que los estrógenos favorecen muchísimo el funcionamiento de ellas en la neurona. Pero cuando no tenemos estrógeno, pues ellas bajan. Por eso quizás
llega un momento ya en la vida adulta de la mujer que perdemos de cierta forma el hilo conductor, por ejemplo, de las cosas, se me olvidaron las llaves. Que bueno, justamente también llegan con la maternidad, pero es por los cambios también que tenemos a nivel de preservar también la vida que acabamos de dar, pero ya luego vendría a razón de los estrógenos, o sea, de ese cambio hormonal ovárico. ¿Qué podemos hacer para ese deterioro cognitivo? Tomando el punto, ejercicio físico. Está demostrado que el ejercicio físico moderado a intenso, bien llevado, es capaz de aumentar la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas. Entonces yo voy a usar mi músculo como un tremendo aliado en mi menopausia. Si antes no hacías ejercicio y ya estás menopáusica o perimenopáusica, porque la perimenopausia es ese periodo de oro que tenemos que usar para potenciar todo esto que estoy hablando, haz ejercicio. Si antes hacías, haz más, sobre todo de fuerza. La mujer menopáusica tiene que hacer ejercicio de fuerza. Doctora, antes de seguir con las recomendaciones, porque justamente dentro del ejercicio también está la alimentación, que yo considero es un punto también muy importante, me gustaría preguntar algo. Temprano, comenzando la conversación, decía pues que la mayoría de las mujeres que presentan la menopausia es entre los 45 y 55 años, pero ¿consideras que ha habido como un incremento a la menopausia precoz, es decir, mujeres menores a 40 años que ya estén presentando, y esto por qué? Ok, es cierto que sí hemos visto digamos que la aparición de la menopausia a edades más tempranas en la vida moderna, en la vida actual. Primero porque las mujeres estamos sometidas a un mayor estrés, estrés laboral, estrés por la casa, la pareja, la vida social, la familia, en fin, ¿verdad? Y esta elevación excesiva del cortisol, que es la hormona del estrés, hace creer a tu cuerpo que tú estás sobreviviendo, estás en un peligro de muerte, ¿ok? Y obviamente va a predominar, va a hacer que funcionen aquellas funciones del cuerpo, valga la redundancia, de las cuales depende tu vida. Y aquellas funciones que son accesorias, como la producción hormonal, la maternidad, en fin, quedan por fuera. Obviamente, en estas mujeres con altos niveles de estrés, vamos a ver fallas ováricas precoces, pero que las podemos manejar. La mala alimentación, obviamente, juega un factor primordial, un papel primordial en esto, porque el alimento tenemos que verlo como es el combustible. La gasolina, exacto. Es el material de construcción que yo estoy usando día a día. El ser humano, nosotros tenemos que entender que el vivir, nosotros todos los días estamos naciendo. Todos los días mi cuerpo está renovando. Y la estima que por el estilo de vida estamos como en automático siempre. Eso que se formó en mí cuando yo nací con la leche materna, esas células ya no están en mi cuerpo. Yo estoy fabricando células todos los días y depende de mi alimentación y de mi estilo de vida, la calidad de esas células, la calidad del DNA que en ellas hay y, en fin, pues mi salud en general. Entonces es importante que estas mujeres conozcan que los alimentos que consumíamos en la adolescencia, pues ya no puede ser la gasolina y el cemento que estamos usando ahorita. Que tenemos un metabolismo que está disminuido, está lento, pues. Entonces, oye, no te comas los carbohidratos refinados que te comías antes. Exacto. Doctora, en el Love justamente estábamos hablando de un tema importante que usted quizás ha visto en consulta en cuanto a la menopausia precoz, el uso de los cosméticos. ¿Tiene relación la cosmética con la menopausia precoz? Bueno, sí tienen relación. Digamos que no es la cosmética en sí, sino qué ingredientes tiene la cosmética. Porque hay cosméticas ecoamigables hoy en día. Lamentablemente, pues no nos están llegando a nosotros aquí
con esa facilidad para poder adquirirlas. Pero sí, obviamente que el uso de cosmética con mucha más intensidad en la mujer de estos tiempos, pues sí trae problemas a nivel hormonal. ¿Por qué? Porque los parabenos que están contenidos en los maquillajes, en skincare, en los tratamientos para el cabello, hoy en día que nos lo alisamos, nos lo hidratamos, etcétera. No. Sí soy. El plomo, son, digamos que sustancias que son llamadas senoestrógenos. Exacto. ¿Qué significa senoestrógeno? Estrógenos extraños. Son esas sustancias que introducidas en el cuerpo y se absorben, o sea, por favor, por la piel. La piel es el órgano más grande y por ahí se absorben las sustancias. Y estas sustancias, una vez en el cuerpo, van a ser impostores y van a ocupar aquellos lugares donde las hormonas deben pegarse en las células y a desencadenar cualquier cantidad de procesos extraños, digamos así. Obviamente, si las hormonas son llaves que entran en cerraduras específicas para cada una a nivel de la membrana celular y yo estoy ocupando la cerradura con otra llave, obviamente nuestras hormonas naturales no van a actuar, van a tener problemas para actuar y nosotros vamos a tener manifestaciones. ¿Desde dónde? Desde una falla hormonal, una falla reproductiva, caída de cabello, es un sinfín de alteraciones que pueden llevar por último a una falla ovárica prematura. Entonces, no estoy diciendo que andemos feas, pero que aprendamos a leer las etiquetas de los productos que nos colocamos encima. Hay mucho desconocimiento en ese tema. Sí, y que tengamos respeto. Queremos estar hermosas, pero no queremos producirnos daño. Claro. Y a veces no es que estemos dispuestas a provocarlo, es mucha desinformación. Lo mismo ocurre, y ahora que en este punto pues de la falla hormonal por situaciones, por aditivos y cuestiones que traemos a la vida, la alimentación no solamente es importante por lo que estás consumiendo, por lo que estamos metiendo al cuerpo, es donde viene contenido. ¿Qué plástico está envolviendo ese alimento, esa fruta? Los bifenoles que se encuentran en la mayoría de los contenedores plásticos económicos son senoestrógenos. O sea, van a actuar en nuestro cuerpo en lugar de los estrógenos. Y si estamos informados, podemos ir organizándonos. No me puedo comprar 5 contenedores, pero me puedo comprar una refractaria. Cuidarla y llevar allí mi comida. Cuando llego de la compra, saco las frutas y los vegetales de las bolsas plásticas. Y así vamos sumando. Esta es cuestión de sumar. Y de ir cambiando los hábitos. Dentro de este tema de la alimentación había un punto importante y lo tocábamos también con respecto a las cantidades. Una mujer, por ejemplo, que ya esté acercándose a la perimenopausia o ya tenga la menopausia como tal, debe modificar sus patrones o hábitos alimentarios en cuanto a porciones, qué tipo de comidas. Totalmente, totalmente. Una mujer ya en fase perimenopáusica inclusive, estoy hablando de aquella que todavía no se le ha ido definitivo, y mucho más la posmenopáusica, debemos saber que nuestra tasa metabólica baja y baja mucho. De manera que no me puedo meter esos atracones que me metía antes. Que debo tener un control de las porciones, pero también de las proporciones. La proteína pasa a ser fundamental para nosotros. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo hueso, estamos perdiendo músculo día a día por la carencia hormonal y obviamente tenemos que estimular con ejercicio, pero tiene que haber el cemento, que es la proteína. Entonces, la proteína, las grasas saludables, en lugar de cocinar con aceites vegetales, que el problema no es el aceite vegetal por el vegetal, sino por los químicos industriales que se usan para producirlo.
tengo que sustituirlo por aceites como el aceite de coco, de oliva preferiblemente, de aguacate. Y pues cambiar la forma de preparar mis alimentos. En vez de freírlos, hacerlos horneados a la plancha, en fin. O sea, tenemos que saber que cuando abrimos la boca, el alimento pasa segundos por las papilas gustativas, pero luego viene a sentarse en nuestro cuerpo a construirlo. Y eso es lo más valioso. Entonces, proteínas, vegetales, carbohidratos complejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el pan ni la arepa, ni la papa frita. Es aquel carbohidrato que mi cuerpo tiene que trabajar para sacarle la energía. La papa, la yuca. La papa, el calabacín, el casabe, en fin. Hay alternativas. Hay alternativas. Ha llegado un punto importante también que es necesario tocarlo, porque dentro de la premisa principal con la que comenzamos, si la menopausia acaba con nuestra vida, muchas mujeres trabajan, esto se le atañe mucho a los hombres, pero hay mujeres que también disfrutan de su vida sexual. Y cuando hablamos de la menopausia, muchas se preocupan porque dicen, acabó mi vida sexual. Entonces la pregunta es, ¿realmente la menopausia de cierta forma elimina el líbido, el deseo sexual? Bueno, lo primero que puedo decir para ti y para todas ustedes que nos escuchan es que el órgano sexual por excelencia es el cerebro. Si en mi cerebro yo tengo un bloqueo, yo creo que ni que tenga 15 ni que tenga 50, o sea, no voy a tener una relación sexual satisfactoria. De manera que es importante cómo tú te sientes después de la menopausia. ¿Te sientes sexy? ¿Te sientes contenta contigo misma? ¿Te gustas? Ahí entramos entonces en todo lo que hemos venido hablando. Cómo vivo, me ejercito, hago un trabajo que me agrada o voy a trabajar con una cara y encorvada. O estoy haciendo aquello por lo que vibra mi alma. Que eso me va a traer mucha energía. Mi relación con mi marido es afectivamente agradable o son encuentros sexuales por respuesta, por necesidad física. Trabaja tu cerebro, trabaja el deseo. La imaginación es lo más importante en la actividad sexual. Aquello que estás pensando, aquello que estás deseando. Y del resto de la lubricación, de la ayuda, nos vamos a ocupar nosotros, los ginecólogos. Pero de tu cerebro, de tu deseo y de enamorarte de ti, de tu pareja, te encargas tú a través de un empoderamiento personal. Así es, y justamente entrando en este tema del empoderamiento personal, doctora, me gustaría entonces preguntarles, ¿podemos ver la menopausia no como ese fin entonces de nuestra vida, sino como el inicio de otra, empezar a verlo con esa perspectiva? Así es. La menopausia entonces viene a ser un reinicio, un reset. Se acabó muchas de las funciones y de los compromisos que tuve en mi vida y ahora la vida me dice, aquí estás, ¿qué vas a hacer los próximos 30? Entonces, tenemos que tener un proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a jubilar y voy a emprender algo nuevo? ¿Voy a seguir en lo que estoy haciendo? Me voy a sentar, me voy a encerrar a cuidar las plantas. Las plantas son hermosas, pero no pueden ser tu única actividad. Exacto. Tengo que, mi cerebro va a necesitar tener más roce social. Por lo tanto, tengo que tener un grupo de amigas. Tengo que tener un grupo de ejercicio, un grupo de caminata, un grupo de meditación, un grupo de yoga, un grupo de lectura. Ahorita, bueno, hay actividades a las que me encanta que hacen, que es pintura. Okay. Pintan y se toman una copa de vino y
varias Iba a mujeres. mencionar la marca, pero no. Exacto, entonces, o sea, hay tantas cosas que tienes que hacer. Entender que vas a construir cómo tú quieres vivir. Ujú. Cuando llega la menopausia, tú te tienes que sentar y pensar, ¿cómo quiero vivir mis últimos 30 años? ¿Voy a vivir para lamentar esta carencia hormonal? Ujú. ¿Voy a dejar que mis huesos se debiliten Ujú. y que mis nietos terminen empujando una silla de ruedas de una doña? ¿O quieres tener la capacidad de tirarte en el piso con tus nietos, de correr, de salir en una bicicleta, de ir a dar hasta de aquello que tenías guardado, charlas, cuestiones que tú sabes, de reenamorarte de tu marido y saber que ya no tienen compromiso de chamo ni va a salir embarazada? Exacto, que ya no existe ese temor de la juventud. Y que puedes tener una vida sexual plena, Ujú. sin horario, sin día, sin fecha en el calendario. O sea, tú decides, es cuestión de actitud Exactamente. y de conocimiento. Eso es importante, es cuestión de decisión. Todo en la vida es una decisión. Es decir, quiero vivir feliz, quiero vivir amargado. Si esto tiene solución, entonces voy por esa solución o vivo dentro de la problemática. Todo es decisión, tanto de pensamiento, de emociones, nuestro cuerpo físico. O sea, que si queremos estar saludables, vamos al doctor. Si algo nos sucede en la parte emocional, bueno, acudo al profesional que me pueda brindar las herramientas. Es decir, nosotras las Si mujeres el problema tomamos es la decisión. resequedad, perdón, si el Ajá. problema es resequedad vaginal, existen herramientas a nivel de la consulta ginecológica. Exactamente, y por eso digo, tienen que ir con usted o cualquier profesional de la ginecobstetricia que te brinde entonces las herramientas, pero todo comienza por ti. Nada cambia, nada externo cambia si uno entonces no nos ponemos a hacerlo de la mejor forma. Y yo quiero cerrar, doctora, este episodio con algo bonito que usted comenzaba a ver la menopausia como una fecha. Y yo creo que puede ser una fecha entonces, así como recordamos el aniversario de bodas, como podemos recordar en los cumpleaños. Vamos a recordar entonces la menopausia como ese fin de una etapa pero el inicio de otra, y la podemos ver, mira, cada 5 de octubre, por ejemplo, yo voy a celebrar la vida, me voy a ir con mis amigas, o a hacer un plan distinto y empezar a cambiar el mood de cómo vemos las Buena cosas. idea, Eso buena está idea. chévere. Sí. Doctora, ¿alguna otra recomendación con la que desee finalizar? Bueno, mira, esta información y este mensaje no solamente es útil para la mujer perimenopáusica, menopáusica, es también para el entorno. Ujú. Es muy importante que desmitifiquemos la menopausia y que dejemos de insultar a las mujeres como tú estás menopáusica, chica. Tú Exacto. lo que estás es menopáusica. Que tengamos respeto por los seres humanos, por las etapas de la vida, pero sobre todo nosotras, como mujeres, tenemos que también darle una vuelta a este tema y no sentirnos ofendidas, porque tú puedes estar sin menstruación, pero verte, sentirte y vivir mejor que una quinceañera. Ujú. Todo depende de ti, todo depende de tus seres que te rodean, todo depende de un proyecto de vida que no se acaba sino cuando físicamente nos vamos de aquí. Ujú. Y que cada día es un trabajo y el trabajo es contigo. La menopausia simplemente te está diciendo, epa, es contigo, se trata de mí, no es mi esposo, no es mi hijo, ya, no, soy yo y Ujú. todavía estoy aquí. Muchísimas gracias, doctora, por este episodio que yo creo que bueno, está buenísimo y que muchas mujeres nos vamos a sentir identificadas. Y para esto, por supuesto, el fin de estos podcasts hechos por Policlínicas Especialidades. Nos encantaría que ustedes nos dejaran comentarios al finalizar el video si les gustó, qué otra pregunta a lo mejor quisieran hacerle a la doctora Ivonne y por supuesto qué otros temas te gustaría que tocásemos. Nosotros entonces los despedimos y nos vemos en un próximo episodio.